26 candidatos judiciales ligados a narco y abusos. Capítulo 1. Los efectos de las reformas express. Los cimientos del sistema de justicia de México se simbraron desde la reforma que no vigila el bien de los ciudadanos y sus derechos. A principios de mayo de 2025, estalló un escándalo de grandes proporciones, proyectando una oscura sombra sobre las próximas elecciones judiciales. Se conoció la noticia de que gracias a investigación de ciudadanos, hay mínimo 26 candidatos nominados para cargos judiciales con antecedentes cuestionables. Las razones eran profundamente inquietantes. Iban desde presuntos vínculos directos con el crimen organizado, células de conocidos cárteles del narco, asociación con un culto relacionado a la trata de personas, hasta acusaciones de conductas personales graves, incluyendo abuso sexual. Esto no era simplemente un contratiempo administrativo, era una cruda revelación de una posible infiltración en los más altos niveles de la judicatura. Desde los comités integrados para la revisión de antecedentes hay una clara corrupción, generando olas de preocupación en toda la nación. La solicitud para descalificar a esos candidatos fue presentada por la agrupación de ciudadanos Defensors mediante un amparo, fue suspendida. Y destaca una vulnerabilidad sistémica. Hay una clara infiltración de intereses de partidos políticos y narcotráfico desde el inicio de la reforma. Como ejemplo está la candidata Silvia Delgado García, abogada del Chapo, líder del narcotráfico, y que ha recibido mucha difusión para su campaña. Muchos de los candidatos con antecedentes honorables, y que trabajaban en el anterior Poder Judicial, no han recibido tanto apoyo y en algunos casos han recibido amenazas para abandonar sus candidaturas. Queda claro que no había interés en mejorar el sistema judicial, el objetivo principal siempre fue infiltrar gente que acepte los intereses de políticos y criminales, olvidando la justicia, o a la ciudadanía. Algunos incluso tenían órdenes de aprehensión vigentes. La gravedad de estas denuncias sugería una falla profunda en los procesos iniciales de selección por parte de los órganos nominadores, planteando preguntas urgentes sobre cómo tales individuos pudieron haber avanzado tanto en el proceso de selección para estos cargos críticos. Estas nominaciones no provenían de una sola fuente, más bien, se originaron en diversas ramas del poder. El Poder Ejecutivo actual fue responsable de nominar a 17 de los candidatos cuestionados, un número alarmantemente alto. La mayoría de las propuestas vinieron del Poder Ejecutivo, y dejando claro que el fin no era librar al sistema de la corrupción, sino con apoyo de una reforma meter influencias. El Poder Legislativo propuso a 6 de tales individuos. Esta distribución de nominaciones problemáticas sugiere que el problema de la investigación de antecedentes deficiente y el criterio cuestionable no se limitaba a una entidad particular, sino que era más extendido. Las opiniones de expertos legales internacionalmente, es claro, la protección de los derechos humanos fue vulnerada por el actual gobierno con la reforma y el derecho al acceso a la justicia de sectores vulnerables, y en general al público, está siendo irreparablemente pisado. Capítulo 2. Candidatos con antecedentes. Que unos impactantes 17 de 26 candidatos a jueces en revisión fueran propuestos por el Poder Ejecutivo, Presidencia, de inmediato generó serias preocupaciones de encarnar los males de México, la corrupción, el nepotismo y el clientelismo, el tráfico de influencias al estilo más impositivo. En el peor escenario, insinuaba que algunos en el Ejecutivo querían impulsar a gente con pasados dudosos, o incluso criminales. Esto, lógicamente, alimenta preguntas sobre los motivos de estas nominaciones y la posible influencia indebida en la justicia. Más aún cuando hay panfletos repartidos con sellos de gobernación, diciendo a los ciudadanos por quién debe votar. Otro de los casos más alarmantes del Ejecutivo fue Arturo César Morales Ramírez, candidato a magistrado administrativo en la Ciudad de México, un puesto que requiere un historial legal limpio y conducta ética, pero según reportes, Morales Ramírez está acusado de nexos con el crimen organizado y con orden de aprehensión pendiente de ejecutar. Que el Ejecutivo nomine a alguien buscado por la ley por un delito tan grave no es un simple descuido, y no es la primera vez que el partido Morena protege con inmunidad solo a quienes sirvan a sus intereses, independiente de sus nexos criminales. Otra nominación preocupante del Ejecutivo fue Jesús Karina Almada Rábago, candidata a jueza mixta en la Ciudad de México.
Se pidió su descalificación por su historial como abogada de un conocido narcotraficante del cártel de Sinaloa, pero continúa en la contienda electoral. Este traficante, según reportes, enfrentó cargos por delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo militar. Aunque existe el derecho a la defensa, nominar a una abogada tan vinculada a un capo para un cargo judicial planteó serias dudas sobre conflictos de interés, su imparcialidad y la confianza pública. Igualmente, María de Jesús López Guzmán, nominada por el Ejecutivo a jueza penal en Chiapas, fue cuestionada por su pasado profesional, ya que defendió a un individuo ligado al crimen organizado en un caso de secuestro. Como con Almada Rábago, la duda no era el derecho a la defensa, sino el juicio de nominar a alguien con lazos tan notorios con el AMPA para un puesto dedicado a combatirla. Estas nominaciones mostraron un panorama alarmante, un proceso de selección que parecía ignorar por voluntad las serias advertencias sobre los vínculos y la idoneidad de los candidatos para el cargo judicial. Síguenos para la segunda parte, y no olvides compartir.